Listo, perfecto. Bueno, hoy vamos a empezar así con tema nuevo, un tema nuevo, este, con el tema de evaluación de impacto. O sea, voy a hablar un poquito de este tema, que hay una gran literatura que ha surgido yo diría, en las últimas 2 décadas especialmente, o un poquito más quizá. No, 3 últimas décadas. Para que en los 90 es como que se sentaron las bases, en las últimas décadas esto ha explotado, que es el tema de la evaluación de impacto. Y de hecho, en mucha microeconometría aplicada se usan estas técnicas. Voy a hablar sobre cuál es el espíritu detrás de esto y cuáles son las técnicas que voy a llegar a cubrir y cuáles no. Vamos a hablar de eso. Entonces, una pregunta simple, digamos. El tema, y esto en Angry y Pichke está explicado, me parece, yo sigo a ellos porque me parece que este es un buen ejemplo de si los hospitales, las clínicas o los sanatorios, lo que sea, como uno le quiera llamar, mejoran la salud de las personas. A veces, bueno, la respuesta medio obvia es que sí. Obviamente, si no, la gente no iría. La gente no iría a un hospital, a una clínica, si efectivamente no sintiesen que su salud mejora por el hecho de ir. ¿Okay? Obviamente, hay alguna gente que podrá debatir, digamos, a veces los hospitales, ciertas clínicas, hospitales no están en las mejores condiciones y está en el tema de las bacterias intrahospitalarias, pero en promedio uno pensaría que esto sí es cierto, de que los hospitales en general sí mejoran la salud de las personas. El tema es siempre cuando la gente lo quiere evaluar a esa historia con datos. ¿Cómo? O sea, porque bueno, quizá uno dice, bueno, sí, pero quiero saber qué tanto mejor, ¿ok? Y evaluarlo con datos. Eh, Obviamente, si fuera un tema cualitativo sería más fácil, pero acá estamos siempre pensando en términos cuantitativos. Entonces, la idea es, supongamos por un segundo, eso no es tan fácil, que tengamos alguna medida de salud de la gente. Supongamos que podemos, y supongo que un médico quizá lo tiene más claro que uno, en que uno es capaz de medir la salud de la gente. Supongamos que lo podemos hacer. Entonces, lo que uno compararía es la salud de la gente que va al hospital versus la salud de la gente que no va al hospital. Eso sería lo que intuitivamente a uno se le ocurriría en un primer paso. ¿Okay? Entonces, básicamente vamos a comparar la salud de la gente que va al hospital versus la salud de la gente que no va. Lo que pasa es que, obviamente, ¿qué es lo que va a ocurrir en la realidad? Que la salud promedio de los que van al hospital, en general, es más baja que los de los que no van al hospital. Ese es el nudo de la cuestión que en general siempre le preocupa a la gente. O sea, el problema es que se dice que la gente que va al hospital no es una muestra aleatoria, y la gente que va precisamente porque está enferma, si no, no irían, digamos, ese es el chiste, digamos. Y la gente no va precisamente porque se siente más sana, digamos, entonces por eso no va, digamos. Entonces, ¿cuál es el inconveniente? Entonces, si uno hiciera el cálculo este cálculo que está acá, uno diría, bueno, eso me va a dar negativo, porque básicamente esto me va a dar más bajo que esto que está acá, como si fuera una resta, simple resta de promedios. Entonces uno diría, bueno, el hospital enferma a las personas y uno obviamente dice, no. ¿Cuál es el problema? Y eso es la intuición de todo este ejemplo. El problema es que aquellos que van al hospital tienden a ser un promedio de personas más enfermas que aquellas que no van. Entonces, ese es el nudo de la cuestión. O sea, el tema, ya vamos a ver cómo se le llama eso estratégicamente. Pero siempre en esto que sea tratamiento, control, a la gente le preocupa este tipo de cosas. Le preocupa que la gente, las personas, las firmas, los países, eh, tienen antes del tratamiento ciertas características en concreto. ¿Ok? Y toman la decisión de tomar el tratamiento o no tomarlo de forma no aleatoria. Vamos a ver qué significa eso. ¿Ok? O sea, el punto es que incluso sin ir al hospital, o sea, ausente el tratamiento, que es lo que estamos pensando acá, el grupo tratado tiene peor salud que el grupo control. Esa es la idea. ¿Ok? Entonces, la idea es tratar de ver cómo podemos resolver eso. ¿Ok?
Vamos a ver eso técnicamente, o sea, pero esta es la intuición, o sea, por eso lo dejo primero. La intuición es el tratamiento y la ausencia de tratamiento. Acá estamos diciendo es que cuando existe el tratamiento, podemos hacer el cálculo y demás, pero puede que quizá esos cálculos que hagamos sean engañosos y hay que tratar de resolver. ¿Okay? Lo veamos ahora de forma un poquito más técnica. Entonces, típicamente hay un montón de anotaciones posibles. Yo estoy de nuevo siguiendo a Angris y Pischke, ve que la anotación de ellos es bastante amigable. Hay otras notaciones, Bernal y Peña usan otra notación, depende del autor. Pero típicamente el grueso de los autores van a hacer esto, van a hablar de que hay dos posibilidades de tratamiento. Recibe el tratamiento normalmente es con un 1, no recibe el tratamiento normalmente se indica por un 0. Eso es lo más básico que la gente hace. Entonces la idea es que o no voy al hospital o va al hospital. Pero esta notación podría explicar, se podría utilizar para cualquier cosa, pero vamos a usar el ejemplo del hospital. Vamos a suponer que hay alguna variable, en nuestro caso, en el caso del hospital, es alguna medida de salud, de nuevo, suponiendo que podemos medir salud, pero nos podríamos interesar en cualquier otra cosa, en salario, participación laboral, o sea, alguna otra medida de bienestar. Voy a hablar de diferentes ejemplos a lo largo de la diferente metodología, pero hay muchas posibilidades de alguna variable que pueda ser de nuestro interés. Ese es el punto. La pregunta clave, y ahí es donde viene el tema causal, ahí donde está el tema causal en toda esta historia, es si el tratamiento afectó a mi variable dependiente de interés. ¿Okay? Esa es la gran pregunta. Sobre si el tratamiento tuvo el efecto o no tuvo el efecto esperado, o tuvo el efecto opuesto. Uno nunca sabe. Entonces la idea, y ahí es donde está, y esto se ve a ver, medio tonto, pero no es tan tonto. Habla de potencial. Esa palabra de potenciales es importante. Vamos a ver por qué. O sea, la idea es que un individuo, si va al hospital, podría tener el resultado Y1I. Es el chiste. O podría tener el resultado Y0I. ¿Okay? Esa es la idea. Que Y1I es el resultado si va o si iría. Si iría, es todo condicional, no es si va. Es si iría, va a tener este resultado. Si no iría, va a tener este resultado. Eso es importante. Entonces, idea, digamos, es que el efecto causal se debería medir como el resultado potencial de ir versus el resultado potencial de no ir. ¿Ok? Eso es el ideal. El ideal es, en el mundo así imaginario, acá estamos hablando pura teoría. No estamos usando datos, no estamos haciendo nada. Acá esto es pura teoría. El efecto causal se mediría haciendo esa resta. Haciendo esa resta. Lo que sucede que, lo primero es que se reconoce en toda esta literatura que no se puede hacer eso. ¿Por qué no se puede hacer? Suponiendo que es la misma persona, porque ahí está ahí. ¿Cuál es el problema fundamental que tengo con esa misma persona? Son mutuamente excluyentes o algo. Exacto, ese es el punto. Esa es la clave. La clave está en eso. Que no puedo tener a una persona en dos estados alternativos de la realidad. O está en la una o está en la otra. Y punto. Ese es el problema. Entonces yo no puedo hacer el cálculo. O sea, no tengo forma de, por ejemplo, volver en el tiempo y hacer que la persona no vaya si fue o que no vaya si no fue. O sea, no tengo forma de... Ese es el punto fundamental de todo este problema. ¿Ok? Lo vamos a ir estudiando. Pero lo primero que uno tiene que tener muy claro es que esto no se va a poder. Esto no se va a poder. Punto 1. No se va a poder. Entonces, lo que voy a tener entonces son resultados potenciales, pero en realidad lo que yo voy a obtener es un resultado observado. Observado. Entonces, hay que diferenciar, y en eso soy un convencido que la notación es un poco confusa, pero es fundamental al menos uno conceptualmente entenderlo. Esto es lo que podría pasar y esto es lo que efectivamente pasa.
Entonces esa es la idea, que esto es lo que yo veo y esto es lo que yo quisiera observar y no lo puedo observar. Ese es el problema. Entonces, o la persona va y la veo cuál es su resultado si va al hospital, o la veo que no va al hospital y veo sus resultados. Pero no las puedo ver a las dos. No las puedo ver a las dos. Entonces, eso va a ser el primer gran impedimento de esta historia. El primer gran impedimento de esta historia. Entonces, básicamente, el valor observado, y es el otro punto que, al menos cuando yo empecé a estudiar esto, me parecía que esto era un enredo, pero entendí después de buen tiempo por qué la gente lo denota así. Básicamente, el valor observado que yo estoy viendo, que es esto que está acá, al lado izquierdo, se puede ver como una combinación de el potencialmente de no ir versus el potencialmente de ir. O sea, entonces básicamente y este de ahí es la decisión que el individuo toma. Entonces, básicamente, si esto es 0, todo este paréntesis desaparece y me quedo con este término. O esto es 1, entonces este paréntesis sí está y este menos se va con esto que tengo acá y me quedo con el resultado de la persona que va. Es una forma, un artilugio matemático, básicamente, lo que se está haciendo ahí. Entonces uno no se tiene que espantar, es básicamente eso, y está escrito así, no es casualidad, es porque lo vamos a usar. ¿Okay? Lo vamos a usar. Entonces la idea, otra idea que a uno se le puede ocurrir, que no es, de nuevo, no es tan loca, es decir, ok, está bien. Entonces yo no puedo comparar los resultados potenciales de la misma persona, de individuo por individuo, eh, si va versus no va. Pero yo sí tengo un conjunto de personas que van y tengo un conjunto de personas que no van. Entonces podría tratar de comparar los promedios. ¿Ok? O sea, básicamente, tratar de calcular el valor esperado de la gente que va versus el valor esperado de la gente que no va. Eso está bien. Y dada la igualdad que acabo de escribir antes, yo sí sé que básicamente si esto es 1, entonces básicamente yo voy a tener esperanza de 1i, y esto, dado lo que yo acabo de escribir antes, acá voy a tener la esperanza de que es 0i. Dado lo que he escrito antes, o sea, dada la ecuación anterior. O sea, no estoy haciendo nada de método extraño. A ver, y a continuación, y acá se ve un artilugio, se ve un poco raro, pero es fundamental. Estoy tomando esto que está acá, y básicamente le estoy sumando y restando, o restando y sumando, como uno lo quiera ver, esta parte que está acá. Y vamos a hablar de qué significa eso que acabo de agregar ahí. ¿Ok? Entonces, esto que estoy viendo yo es la diferencia observada en salud promedio. O sea, cuando yo hago el cálculo, eso es lo que la gente está pensando acá, y es un ejercicio de la práctica a la teoría. O sea, lo que está diciendo es, este es el cálculo que al final del día yo voy a observar. Yo puedo calcular eso, puedo hacer ese cálculo. No es difícil, no es difícil. Entonces, esa es la diferencia en salud observada. Lo otro es el tema de la diferencia entre la gente que es tratada. O sea, básicamente lo estoy condicionando en la gente tratada y la gente tratada, en ambos casos. Y estoy viendo el resultado potencial. Esto va a ser un punto importante. ¿Okay? Efecto tratamiento en los tratados. O average treatment on the treated. Vamos a hablar también de los términos en inglés. Esto que está acá, esta otra parte que está aquí, esto se llama sesgo de selección. Sesgo de selección. Ese va a ser el término más importante en todas estas cuestiones. Entonces, esto es lo que yo realmente quiero calcular. Eso es lo que yo realmente quiero calcular. Eso es lo que realmente a mí me interesa. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque básicamente si yo hago esto, básicamente yo estoy condicionando en los tratados. Si yo soy capaz de hacer este cálculo. ¿Mm? Entonces, este es el efecto causal promedio de la hospitalización entre aquellos que fueron hospitalizados. ¿Mm? Entonces, acá está el punto clave. Esto sí lo puedo calcular. La salud promedio de los hospitalizados que fueron hospitalizados. Esa parte es fácil. Esa es la parte fácil. Porque yo sí veo a la gente que va, puedo medirlo y yo sé que fueron.
Esta es la parte difícil, la salud promedio de los que fueron hospitalizados que hubiesen tenido si no hubiesen sido hospitalizados. ¿Ok? Esa es la parte difícil. O sea, decir, es la salud, el resultado potencial que hubiesen tenido los que fueron si no hubiesen ido. Eso no lo puedo calcular. Vamos a ver por qué. ¿Eh? Esto es sesgo de selección, donde esto de nuevo es la salud promedio de los hospitalizados que hubiesen tenido si no hubieran sido hospitalizados. O sea, de los que fueron, o sea, el promedio de su salud promedio que hubieran tenido los que se hospitalizaron si no se hubieran hospitalizado. Lo que se llama el famoso contrafactual. El contrafactual. Eso es lo difícil. ¿Okay? Y esto sí, esta es la parte fácil. La salud promedio de los no hospitalizados que no fueron hospitalizados. Esta parte fácil, eso sí lo veo. ¿Okay? El sesgo de selección, entonces, la diferencia en salud promedio entre los grupos tratados y control, aún en ausencia del tratamiento, lo que yo hablé al comienzo. O sea, incluso sin la existencia del tratamiento, que es básicamente DI igual a 0. Esto es algo que eso ya hubiese ocurrido en ese grupo. Porque básicamente esta es la diferencia entre el resultado potencial de no ir, si básicamente el tratamiento no existe. ¿Okay? El problema, y volvemos al punto inicial, voy a ser un poco repetitivo, pero es para que pasemos de lo intuitivo a lo técnico, es que la salud promedio de aquellos que no van es más alta. O sea, básicamente que este cálculo que estoy haciendo, que sí lo puedo calcular, en el contrafactual, que no puedo calcular, mi presunción, que es una presunción que tiene sentido, yo voy a suponer que esto es más alto, que esto es más bajo, perdón. O sea que básicamente la gente que está sana y no se va y yo lo veo, esto es más alto que en el contrafactual. Del resultado potencial sí yo lo obligo ahí, pero no tiene sentido obligarlos ahí. Entonces básicamente lo que va a pasar es que si yo paso este término para acá, que es este término que está acá, me dice que este sesgo de selección es negativo. ¿Ok? Entonces el sesgo de selección puede ser tan fuerte, ¿ok? Básicamente la diferencia esa, que el efecto tratamiento sea el signo opuesto al efecto causal. O sea, básicamente que hay un sesgo de selección súper fuerte, que es lo más probable, que haga que yo mida que la diferencia entre los que van y los que no van sea negativa. Y por eso no le tengo que confiar a esa diferencia de promedios. Es el punto. O sea, toda la literatura entonces de evaluación de impacto o de estudio de evento, también se llama estudio de evento. La gente no lo toma como tratamiento, sino que le dice evento porque hay algún evento en vez de un impacto de un tratamiento. O sea, en vez de decirle tratamiento le dicen evento, pero es lo mismo. Y trata de ajustar por ese sesgo de selección. O sea, en toda esa literatura que vamos a estar hablando y todas las técnicas que vamos a estar discutiendo, la gente trata de ajustar el tema del sesgo de selección. ¿Ok? Eso es lo que la gente trata de hacer. Ahora bien, el ideal, y vamos a ver por qué la gente a veces trata de utilizar esta intuición, es la famosa asignación aleatoria. Aleatoria. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a suponer? ¿Ok? Vamos a suponer, por eso he dejado esto acá abierto. Vamos a suponer, ¿qué ocurre en una asignación aleatoria? Yo tengo un grupo de individuos, en una asignación no aleatoria, yo va y tengo un tratamiento y dejo que la gente elija. Entonces, básicamente, la gente elige tratarse. Eso sería lo usual. La gente elige tratarse. O sea, como que la gente va hacia el tratamiento. Esa es la idea. Esto es lo usual. Esto es lo usual. ¿Ok? Esto es lo usual. Ahora, dicho eso,
¿Qué ocurre en una aleatorización? En una aleatorización yo también tengo individuos, vamos a suponer que son los mismos para la sencillez. Lo que se hace es tomar el tratamiento y yo, experimentador, lo distribuyo en forma aleatoria. Ya yo llevo el tratamiento a la gente, pero aleatoriamente. ¿Qué significa aleatoriamente? Básicamente que no permito que ni mi sesgo ni los sesgos de la persona interfieran. O sea, básicamente utilizo una moneda, un dado, algo que sea aleatorio, algo que yo haga que ni dependa de mí ni dependa de la gente. O sea, puede ser con un número, o sea, pero básicamente es completamente aleatorio. ¿Okay? Esa es la idea. ¿Okay? Es aleatorización de nuevo, del tratamiento. El tratamiento, eso es lo que estoy haciendo, aleatorizar el tratamiento. Veamos por qué la gente aspira a ese ideal. ¿No? Porque a la gente le gusta ese ideal. Si se asigna de forma aleatoria el tratamiento, la idea es que el tratamiento se vuelve independiente de los resultados potenciales. ¿En qué sentido, digamos? Porque básicamente ya no, o sea, debería ser independiente de todo. Debería ser independiente de todo. O sea, básicamente, yo puedo escribir esto. O sea, que los resultados potenciales son independientes del tratamiento. Entonces yo puedo escribir esa igualdad. Entonces, yo esto que me molestaba antes, ahora yo lo puedo reescribir así. Lo puedo reescribir así. No, perdón. Esto siempre lo puedo escribir. Este es el punto clave. Que ahora esta parte que tengo acá, la puedo reescribir así. O sea, básicamente lo que ocurre es que ya o sea, hay la probabilidad de que la persona sea tratada o no tratada es la misma. Es el chiste. No, dado que fue aleatorio. Entonces, básicamente yo puedo escribir eso. Yo no puedo hacer este salto si no hay aleatoriedad. Este segundo paso. No lo puedo hacer. No lo puedo hacer. No se puede. O sea, básicamente, entonces, y como estos resultados potenciales de nuevo son independientes del tratamiento, esto es lo mismo que escribir esto. ¿Okay? Idealmente, obviamente. Entonces, básicamente, yo puedo hacer el cálculo o sea, yo puedo sacar el promedio de los tratados versus los no tratados, y eso me va a dar el resultado de efecto tratamiento promedio que a mí me interesa. Y eso es lo difícil. O sea, entonces, el efecto de una hospitalización aleatorizada sobre los hospitalizados es el mismo que el efecto de un paciente elegido en forma aleatoria. Esa es la idea. Esa es la idea. Entonces, básicamente, por ejemplo, en el ejemplo del hospital, eso significaría básicamente que yo impido que la gente elija ir al hospital. Si yo tengo un grupo de gente y hay gente que la obligo a ir, esté enfermo o no esté enfermo, y hay gente que la obligo a no ir, esté enfermo o no esté enfermo. Eso es lo que significa. Tirando una moneda. Tirando una moneda. ¿Okay? Vamos a ver que obviamente eso no es tan sencillo. O sea, obviamente, por ejemplo, ¿cuál es el ejemplo clásico? Medicinas. Por ejemplo, la vacuna del COVID. Lo que se hizo, elegí un grupo de personas voluntarias, o sea, en ese caso sí es voluntario, pero se trata de elegir un grupo de gente, hombres, mujeres, con diferentes edades, diferentes características, y lo que se hace es sortear quién recibe la vacuna y quién no recibe la vacuna. La idea es que si uno hizo bien la aleatorización, la asignación de la vacuna es completamente independiente de las características de las personas. Entonces, de esa forma yo puedo evaluar sobre si la medicina, la vacuna o cualquier tratamiento va a tener el efecto que uno espera. ¿Okay? Por ejemplo, o sea, el otro caso clásico es también medicinas para cierta enfermedad. Entonces, obviamente, para cierta enfermedad voy a buscar personas que tengan esa enfermedad. Tan aleatorio no va a ser. Pero sí, dentro de la gente que tiene la enfermedad, a un grupo se le asigna la medicina, a otro grupo no se le asigna la medicina en forma aleatoria, para tratar de ver si la medicina tiene el efecto. Entonces, esa intuición sí se usa. Todo eso que acabo de explicar sí se usa en varios escenarios. Otro más difícil de ejecutar es subsidios.
para entrenamiento, para salario, digamos, eso es más difícil. Porque básicamente significa que yo tengo, bueno, puede ser difícil, pero no imposible. O sea, básicamente lo que me puede pasar como Estado, ¿no? Como Estado. Me puede pasar que yo tenga, qué sé yo sé que tengo, qué sé yo, 100, no, 1 billón de pesos, una cosa así, un monto fijo. Pero yo sé que si yo tengo 1 billón para distribuir entre las firmas, va a haber muchas firmas interesadas en recibir el subsidio, mucho más que los recursos que yo tengo. Eso es lo usual, digamos. Entonces, ¿qué es lo que hace típicamente? Va, típicamente no. Pero lo que muchas veces muchas entidades terminan decidiendo. Lo que terminan decidiendo dicen, no, yo sé que la plata me alcanza para esta cantidad de subsidio, pero toda esta gente viene, me pide, no me alcanza, entonces yo digo, bueno, entre la gente que ya está interesada, entre la gente que ya está interesada en el subsidio, lo que sí se hace es sortear. Pues entonces le dicen a las firmas o a los trabajadores, o sea, o personas, o sea, se usa muchas veces, o sea, se sortea el subsidio entre ya los interesados, entre las firmas interesadas. Ese es un mecanismo. Entonces, de vuelta, ahí la idea es que las firmas que reciben el subsidio terminan siendo independientes, o sea, todas sus características son independientes de recibirlo o no recibirlo. Esa es la idea. Otra clásica, lo pongo ahí simplemente porque hay realmente muchísimos papers que utilizan esta historia. Porque aleatorizar es complicado, vamos a hablar por qué. Un ejemplo clásico es que se les ocurrió, porque claro, típicamente las escuelas, se supone que las escuelas que tienen salones de clases pequeños logran que los estudiantes tengan mejor rendimiento. Y las escuelas con salones muy grandes tienen peor rendimiento. ¿Y qué es lo que ocurre? Típicamente eso tiene que ver, ¿qué es lo que uno imagina con eso? Digamos? Eso va a estar muy correlacionado con qué. El ingreso. Con el ingreso de los padres. Seguramente padres con mayores ingresos son capaces de costear seguramente colegios más costosos que tienen una educación más personalizada. ¿Okay? Entonces es el gran problema, que los niños no son asignados en forma aleatoria a salones más pequeños. Es porque los padres se ocupan de que reciban educación muy personalizada. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Esto se hizo en Estados Unidos. Es buena pregunta, debe haber una historia detrás de eso. Básicamente hay un experimento que se llamó STAR. STAR son las siglas, no me acuerdo qué significan las siglas. Que básicamente lo que hizo fue precisamente aleatorizar eso. Lo que hizo es obligar a un grupo de niños, sin el conocimiento de los niños, obviamente, ni de los padres, y asignó a niños a salones de clases más pequeños y a otros salones de clases más grandes, ¿ok? En forma aleatoria. Y se midió luego el desempeño académico, bueno, y se le midieron un montón de otras cosas. Pero fue de los pocos casos en donde fueron capaces de ejecutar semejante experimento. Este tipo de experimentos son complicados y además extremadamente costosos. Vamos a hablar por qué. Por ejemplo, hay una organización que existe al día de hoy, Banerjee y Duflo están detrás de esto, que si no me equivoco, ellos son los dos de MIT y además ellos hace poco han ganado el Nobel. El Nobel, Banerjee es un investigador y Duflo es la esposa. Son dos tipos muy buenos y ellos han utilizado sistemáticamente lo que se conoce como Randomized Control Trials. Básicamente, Randomized Control Trials es lo que acabo de explicar. Es aleatorizar un tratamiento. Aleatorizar un tratamiento. Para obtener inferencias causales. Eso es difícil. Eso es difícil. Vamos a hablar enseguida por qué. Sí, pero si uno lo logra, por lo que yo acabo de explicar, la econometría es relativamente fácil. ¿Ok? Econometría es fácil. Quizá, bueno, puede haber una que otras técnicas un poquito más sofisticadas, pero en general lo que uno hace es comparar las medias entre el grupo tratado y el grupo control. Es básicamente eso. Quizá en el futuro, si tengo tiempo, voy a agregar un poco más de las técnicas que se usan. No son muy complicadas, quizás no me llevaría demasiado tiempo mostrarlas. Y simplemente es como para que estén familiarizados. Si, por ejemplo, el día de mañana
vayan a trabajar para IPA, JPAL y quieren, o se dan justo, tienen la enorme fortuna de trabajar con un experimento aleatorio, sepan más o menos cómo hacerlo, pero no es difícil, no es difícil. Básicamente lo más difícil, y es seguramente el grueso del trabajo de esta gente de IPH, APAL y todo esto, eh, es cómo ejecutar correctamente el experimento. Eso es lo que siempre da dolores de cabeza. Siempre da dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque usualmente es difícil. Usualmente es muy difícil aleatorizar. Veamos el por qué es difícil aleatorizar. Bueno, lo más obvio es que logísticamente hablando es complejo. Es complejo. Complejo, por ejemplo, identifica familias, estudiantes, firmas. Es difícil identificar a esta gente que quiera recibir el tratamiento y además asignarse. Eso también es complejo. Uno le toca buscar el mecanismo de asignación que más o menos esté bien y además que sea respetado. ¿Ok? Eh, lo otro, que también es cierto, digamos, y por ejemplo, ese ejemplo del experimento STAR es famoso por eso, es que se le hizo mucho seguimiento a esta gente durante bastante tiempo. ¿Y por qué uno haría eso? ¿Por qué uno seguiría mucho a la gente después de hacer un experimento? ¿Por qué tiene sentido? Digamos, para mirar si hubo algún cambio luego del experimento. Exacto. Sí, exacto. O sea, habría que seguirla bastante a la gente y tenerla bastante, compararla bastante para saber. O me tocaría, quizá no a la misma gente, que es lo que básicamente hace esta gente de IPA, JPAL, repiten mucho. Esta gente parece que solamente ellos son capaces de hacer esas cosas. Básicamente lo que hacen es, bueno, ok, no la puedo seguir tanto a la gente, pero yo sí puedo hacer el mismo experimento, el mismo tratamiento, el mismo esto, con gente en diferentes países o diferentes grupos en diferentes países. Y lo hago una y otra y otra y otra vez. El espíritu de eso es que si yo estoy haciendo el mismo tratamiento en diferentes grupos, en diferentes lugares y me da el mismo resultado, entonces ahí ya estoy logrando un tema ahí causal. Y precisamente por todo ese esfuerzo que han hecho Banner Flow, además de otras cosas que ellos han hecho muchas cosas, eh, es que a ellos terminan ganando el Nobel. Especialmente porque muchos de estos tratamientos se aplicaron a pobreza. Eso fue de sus mayores eh, logros. Obviamente que todo esto que estoy hablando, normalmente a la gente le molesta porque lo que quiere la gente es algo rápido. O sea, qué sé yo, si uno va a hablar con un alcalde, con un presidente, con un gobernador, le digo, no, me voy a demorar un año en hacer el experimento y 5 años más, 10 años más, decirle si el experimento funcionó. Y probablemente no le vaya a gustar mucho la idea. Porque básicamente la gente que está en política le gusta que las cosas salgan rápido, digamos. No quiere esperar años, décadas en saber si eso tuvo efecto o no. Quiere algo rápido, entonces no me puedo demorar tanto, digamos. Entonces, por eso ya de por sí eso es difícil. Obviamente, y hay un montón de costos complicados. Pero ¿qué está lo monetario? No vamos a descartar lo monetario, de ahí pone los costos monetarios. Esto es caro. No solamente por el monto de lo que puede ser el subsidio en sí, sino que además tengo que conseguir un equipo de gente, una logística, necesito contratar personas y además personas que consigan esa información, hagan la asignación. Además el tema, digamos, bueno, hay un tema, bueno, moral también puede ser, porque siempre todos los tratamientos, siempre que hay un tema de plata, siempre hay una posibilidad de corrupción, entonces la corrupción puede torcer los resultados del tratamiento, pero además hay un tema moral, que yo, por ejemplo, me acuerdo un caso que a mí me parece moralmente reprensible, pero se hizo, que era asignación aleatoria de gafas entre niños en África. A mí no me... Yo no sé cómo lograron ejecutar ese experimento, pero básicamente consistía en repartirle aleatoriamente a los niños
a un grupo de niños gafas y a otro grupo de niños no gafas. O sea, y obviamente les daba que era significativo, pero no me parece lo moralmente más razonable. Y hay otras, obviamente, mucho más complicado, que es el tema de ciertos experimentos o tratamientos que pueden ser interesantes, pero muy controversial. Por ejemplo, el ejemplo clásico que doy yo es, por ejemplo, las torturas. Y hay un debate grande en torno a eso. ¿Por qué las torturas pueden ser una cosa interesante para estudiar? Digamos, para ver si la mente convence a la persona que se está torturando a confesar. A que confiese, exacto. Tortura y confesiones. Eh, y eso obviamente es controversial, aplicar un tratamiento como ese. ¿Cuáles pueden ser otros tratamientos controvertidos? Que sea, o sea, que sea una cosa súper importante, pero uno sabe que no puede hacer el experimento. Porque por lo menos no va a pasar por ningún comité de ética. ¿Cuál puede ser? Así parecido a las torturas, o puede ser. Por cualquier cosa, digamos. O sea, el de las torturas es muy obvio, pero así como cualquier otra cosa, digamos. Por ejemplo, el de los hospitales también sería controversial. Digamos, obligar a la gente a ir al hospital sin que lo necesite y impedir que vaya gente que realmente lo necesita es muy complicado. María. De pronto, el obligar ese servicio militar. Por ejemplo, o sea, que habría que obligar a gente a ir, obligar a gente que no ir. Esto existe, se hizo en su momento, digamos, pero uno podría utilizar, si uno tiene buenos datos, por ejemplo, pues yo sé que se sortea, por ejemplo, acá en Colombia se sortea el servicio. Entonces eso podría servir. Porque uno sabe que es en teoría aleatorio, ¿no? Hay gente que sí está exceptuada por diferentes razones. Pero en teoría es aleatorio. En teoría. Y ese puede ser un poco controversial, porque uno diría, bueno, pero estás obligando a gente a ir sin que quiera ir. A veces también en algún momento subsidiar subsidios de vivienda, valga la redundancia, cosas así, y ya que saliera el y usted lo recibe, así lo necesite o no lo necesite. como un filtro de quién realmente necesita. Exacto. Entonces uno rápidamente se le ocurre cosas que sean controversiales. Por ejemplo, otra controversial fue el tema de la famosa ingreso universal. O sea, el ingreso universal para todo el mundo fue súper controversial porque dijeron, bueno, es que hay gente que puede necesitarlo y hay gente que puede no necesitarlo. Dárselo a todos no tiene tanto sentido, digamos. Entonces es complicado. Y bueno, y hablemos del tema político. Ahí se mete corrupción, partidos políticos, intereses y todas esas historias. También eso complica un montón ejecutar este tipo de experimentos. ¿Ok? Obviamente también está el problema que se llama problema de diseño. Eso tiene que ver con la realización correcta del programa. Los individuos a veces no se portan como uno prevé. O sea, porque básicamente, por ejemplo, un caso sencillo. Eh, Eso se llama contaminación, por ejemplo. Si uno asigna un subsidio y uno esperaba que solamente la persona cambie su comportamiento gracias al subsidio. Pero resulta que las personas, muchas personas, no viven en aislamiento, viven en hogares. Entonces está la gran pregunta de si al interior del hogar el comportamiento de los individuos del dentro del hogar cambia. O lo otro que también a uno le puede pasar es que hogares cerca a, eso, a la persona que dentro de un hogar que ha recibido también cambie su comportamiento. Eso también se llama contaminación. ¿Okay? Básicamente un grupo de gente que uno quisiera utilizarlo como control no es control realmente, porque sí se ven afectados por el tratamiento, solamente que en forma indirecta. ¿Okay? Entonces eso lo hace siempre muy difícil. ¿Okay? Básicamente lo que vamos a hacer en general y la econometría o el grueso de la econometría que vamos a estar estudiando y que está muy desarrollada últimamente es tratar de hacer esas inferencias sin aleatorizar, porque de nuevo, si podemos aleatorizar todo es fácil, todo es muy fácil, digamos. El problema es si no lo podemos hacer, eso es lo que vamos a estar estudiando. Si no podemos aleatorizar, ¿qué se puede hacer? ¿Ok? Aleatorización obviamente sigue siendo el ideal, o sea, siempre está ahí en el radar
la aleatorización y diseñar bien la aleatorización y demás. Entonces, hay mucho paper, digamos, o si uno tiene la oportunidad de estar en una aleatorización, uno debería ejecutarla correctamente. Vamos a ver algunos de los métodos, no todos, como lo digo siempre, esto podría ser eterno, esta sección de la clase, pero es el último corte de la clase, vamos a ver una introducción, bueno, una introducción, yo diría como de introductoria a nivel medio, trato de quitar esos tres temas, excepto diferencia en diferencia, ese es el único que sí es muy avanzado. Vamos a ver regresión discontinua, control sintético y diferencia en diferencia. Esos son los tres métodos o técnicas o temas que vamos a cubrir en este último corte. ¿Okay? En este último corte. Hoy vamos a empezar con lo que se denomina regresión discontinua. Vamos a empezar primero que nada con eso. ¿Okay? ¿Vamos bien? Okay. Listo. Entonces, esto que estoy siguiendo, estoy por seguir yo, es de Bernal y Peña, del libro de Bernal y Peña, por cualquier cosa. A ver si, sí, no, básicamente las sigo, no sé si religiosamente, pero sí las sigo a ellas. ¿Ok? Eso es lo importante. Entonces, la motivación, regresión discontinua, o regression discontinuity, también se llama. ¿Ok? Por las dudas. Regression discontinua, regression discontinuity. También hay gente que directamente le dice ardí. Entonces puede a uno pasarle que uno le diga, ¿por qué no uso un ardí? Se están hablando de esto, o sea, en cristiano. ¿Ok? Esto tiene que ver con cierto tipo de políticas públicas, especialmente. Podría ser otro tipo de políticas, quizás privadas, pero no sé en qué escenarios privados podría ocurrir. Pero en la política pública esto ocurre mucho, porque en la política pública la gente sí trata de utilizar lo que se llaman instrumentos de focalización. ¿Ok? Porque de nuevo, lo que trata de hacer la política pública, trata de no hacer esto, o sea, trata de no ser tan aleatorio. Lo que trata de hacer la política pública es decir, no, yo tengo un monto de dinero, ¿ok? Que típicamente, bueno, en el caso más sencillo, voy a pensar un caso de subsidios. Tomamos algo que es lo más fácil, subsidios. Subsidios. Si yo quiero asignar subsidios y yo sé, o por lo menos uno como economista sabe que eso es cierto, que hay recursos limitados y necesidades infinitas. ¿Ok? Y uno tiene a la gente. ¿Ok? Uno tiene al conjunto de la gente. Vamos a suponer que hay algún, que yo, puede ser ingresos, no sé, cualquier cosa. Ingresos. Ingresos. Entonces acá está la gente que tiene más ingreso y acá está la gente que tiene menos ingreso. Entonces, en general, ¿a quién querría uno asignarle subsidios? A los de menos ingresos. ¿Ok? Entonces, esa es la intuición. La intuición es que uno dice, yo voy a medir ingresos, vamos a ver que hay, bueno, por dar un ejemplo, ingresos. Bueno, entonces, la idea es que en este punto yo sí empiezo a darle subsidios. Y de hecho, ¿qué es lo que uno, si uno fuera a buenas, asignando bien estos subsidios, que uno querría dar? Querría darle más al que menos tiene. Entonces uno trataría de que acá haya más subsidios que aquí. ¿Okay? Idealmente. Hay un momento donde uno ya no le da nada. ¿Okay? Pero esta intuición es clave. Esta intuición va a ser clave. La idea es que hay bueno, en este caso podría ser un instrumento de focalización los ingresos. Pero, por ejemplo, en Colombia, ¿qué otro instrumento de focalización usa el Estado? Sí, ven, vamos a hablar de eso. ¿Y qué otro? Muy denostado, pero se usa. Estrato. Esas dos cositas que los colombianos menosprecian tanto son altamente apreciadas en muchos lugares. En otros lugares ni siquiera existen. O sea, entonces, si Ren y Estrato no están tan, al menos son algo, en vez de nada. O sea, peor sería no tener nada. ¿Ok? Y asignar como se le ocurra al político de turno y demás. Eso es mucho peor. ¿Ok?
Eso es mucho peor. Oye, entonces, hay una cosa que es el ideal, que hay algún instrumento de focalización con el que se está haciendo la asignación de algún tratamiento o algo. La idea es que sea alguna variable, entendida en un sentido muy amplio, que sirve para determinar qué individuos califican o no para algún programa público. Algo, algo, digamos, o sea, que tiene que indicarme a mí si van a calificar o no. Obviamente en Colombia, de nuevo, bien, ahí estrato o SISBEN, ¿ok? Entonces, por ejemplo, subsidios, contribuciones en servicios públicos, eso es lo que se hace en Colombia. O sea, los estratos 6, que es el máximo, pagan más, mucho más que los del estrato 1, digamos, en los servicios públicos. Entonces, los de estrato 1 pagan una tarifa subsidiada, mientras que los del estrato 6 pagan mucho más que el costo de ese servicio público. Y los de estrato 3 creo que pagan exactamente lo que sale el servicio. No sé si el 3 o el 4, pero así como funciona. Hay otra cosa que es el régimen subsidiado de salud. Entonces, básicamente, si la persona dice, no, yo soy pobre, por favor, vengan a mi casa, mírenme, que muestren, yo voy a mostrar que soy muy pobre, entonces la persona califica para el régimen subsidiado. E incluso el régimen subsidiado tiene diferentes categorías. Si uno es hiper pobre, básicamente a uno no paga nada y además le pagan por tomar ciertos servicios de salud porque si no, no los tomaría. En cambio, a medida que va siendo cada vez menos pobre, se le va asignando ciertas cosas y otras no. ¿Okay? Eso es importante. Hay otros planes como uno que se llama Hogares Comunitarios de Bienestar, Jóvenes en Acción, hay un montón, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, que todo esto uno tiene que tener ciertos niveles o categorías de SIRVEN para poder calificar. ¿Okay? Hay otro más nuevo, ya hay unos papers al respecto, en algún momento los vi, en una de esas habrán salido algunos nuevos. Podemos ser Pilopaga, Generación E, que ya se han acabado, por diferentes razones, pero básicamente usaban una mezcla, por ejemplo. Entonces ahí, este es un caso bien interesante, que ahí se usa la mezcla. Entonces hay otras herramientas de focalización que pueden ser muy útiles. Entonces, por ejemplo, ahí se usaba SIBEN y el Saber 11. Entonces la persona tenía que estar con una calificación muy baja en SISBEN, pero le tenía que ir muy bien en el Saber 11 para calificar a estos programas. ¿Ok? Entonces básicamente lo que trataban de responder a tanto necesidad como mérito. ¿Ok? Para reducir las probabilidades, porque como esto eran becas para ir a la universidad, la idea era que esas becas para la universidad no se desperdiciasen. Entonces, estos son muy buenos ejemplos de cómo focalizar adecuadamente subsidios, ¿ok? De parte del Estado. Esto se me repitió. Esto ya la próxima vez lo voy a borrar. Entonces, la ICIBEN ha sido desarrollado en el DNP desde los finales de los 90, creo que es el ICIBEN. Básicamente, la idea era focalizar los subsidios a la población más vulnerable. Supongamos, esto ha mutado a lo largo del tiempo, hubo una época que iba de 0 a 100. Yo creo que ha mutado básicamente con la idea, y de hecho lo mutan bastante seguido, bastante no, creo que cada 4 o 5 años lo cambian. Creo que la idea de eso, en esencia, es tratar de que la gente no descubra la forma, para que no lo manipule. Porque vamos a ver que una de las cosas clave de estas herramientas es que no sean manipulables. Si son manipulables, entonces hay problemas. ¿Ok? La idea, el espíritu, es que si uno tiene un CIBE más bajo, es un hogar más vulnerable, entonces califica para más cosas que los que tienen puntajes más altos. Es el espíritu, en general. Familia en acción, por ejemplo, vamos a suponer que familia de acción sí existe, digamos, pero vamos a suponer una cosa muy simple, que están focalizados en las personas que están en CISBEN 1, como sea que no entienda eso. El criterio de focalización es que solamente esa familia lo reciben. Entonces, para hacer CISBEN 1 hay que tener un CISBEN, o sea, CISBEN nivel 1 hay que tener un puntaje de CISBEN inferior a 11. O sea, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La idea es que en teoría, eso se eligió de forma arbitraria. Son varios supuestos que se tienen que cumplir. Si uno anda a dedo el umbral, es un poco raro, digamos. ¿Okay? La idea es que alguien
con un puntaje 10.99 es casi idéntico a alguien con un puntaje 11.01. ¿Ok? Solamente que una familia califica para el programa y otra familia no califica para el programa. Es el chiste. El chiste es que justo voy a comparar gente que está ahí en ese cutoff o ¿cómo se llama? O umbral, cerca del umbral, alrededor del umbral, ¿ok? De corte, ¿ok? La idea es que esa familia que no fue tratada se puede tomar como contrafactual de la primera. O sea, gente que está ahí en la frontera. Ese es el chiste. Entonces vamos a ver cómo usa la notación y vamos a ir, porque bueno, va a ser muy parecida a la que usé recién. Vamos a tener un DI, que es el indicador de tratamientos. Típicamente eso es lo que la gente hace, que es con una D. No sé por qué se ha decidido en la literatura usar una D. Supongo que de DAM. Donde D es igual a 1 si recibe el tratamiento y 0 si no lo recibe. Y como toda la vida ha sido acá en esto de regresiones, la variable de interés es Y. Esa es la idea. Obviamente hay otras variables, siempre en general acá la gente va a estar utilizando algunas características observables que no dependen directamente del tratamiento, pero afectan la variable de resultado. Esto es un punto importante, digamos, ya que estamos en esta historia. Típicamente se supone que el tratamiento va a tener efectos sobre Y, pero no en X. ¿Ok? Es un punto importante. Si tiene efecto tanto Y sobre X, es porque uno no está eligiendo bien los controles. Si uno cree que alguna de las X, alguno de los regresores, alguna cosa de los individuos va a ser modificada, alterada por el tratamiento, ese no es un buen control. ¿Ok? No es un buen control. Entonces, uno típicamente debería pensar en cosas que van a ser afectadas por el control, por el tratamiento, perdón. En esta literatura hay otra, bueno, en esto que es regresión discontinua, hay otra variable clave que es la de focalización. Esa es la variable clave. Si uno se enfrenta a un tratamiento y uno no tiene ninguna variable de focalización, uno debe pasarse a otro método. Tiene que pasarse a otro método. Tiene que haber alguna variable de focalización, la tengo que poder ver y la tengo que poder observar y medir y decir en dónde está y cuál es el valor que toma esa variable de focalización para cada individuo. Si yo no tengo eso, este método no es válido. Nada, este método o sea, no es que no sirva, sino que no es el adecuado para el contexto que uno está usando. ¿Okay? Entonces, ¿qué es la regresión discontinua? Dado la anotación que acabo de hablar. Si se considera un caso especial, se dice, de diseño no experimental. Incluso en este escenario no estamos suponiendo que hay aleatorización, no hay un experimento per se. ¿Ok? O sea, lo que estoy suponiendo es que hay una probabilidad de participación que cambia junto con esa variable observada. Eso es lo que se tiene que pasar. Tienen que pasar que la asignación del tratamiento depende, la vamos a ver completa o parcialmente, vamos a ver cuál es la diferencia, de esa variable z. ¿Ok? O sea, vamos a suponer que eso es lo que uno tiene en la cabeza. Dice, es que es más probable que la persona reciba el tratamiento si tiene un CISBEN bajo que si tiene un CISBEN alto. ¿Ok? Es el chiste. Bueno, CISBEN o de nuevo, cualquier otra medida. Por ejemplo, en Estados Unidos se utiliza mucho más la declaración de ingresos, con la diferencia que en Estados Unidos todo el mundo declara ingresos. Entonces, por eso es lo que se usa. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer este caso extremo, este es el caso más simple. Este es el caso más simple. Revisión discontinua. Vamos a ver que este es el caso más simple. Entonces, la idea es que yo tengo de la gente alguna variable z, eso es lo que vamos a estar pensando, que lo podemos medir y que tenemos el dato. Si lo tenemos que medir y tenemos que tener el dato. Si alguna de las dos cosas no la tenemos, estamos muertos. Entonces, la idea es que lo tengo para todos los individuos y yo sé que hay algún umbral, alguno, aunque sea uno, podrían ser varios, ¿no? Eso es un punto importante, podrían ser varios. Acá estamos subiendo el caso más simple donde hay uno solo. Y estamos suponiendo que la probabilidad de participación, que está medida en este eje,
O sea, la probabilidad de recibir el tratamiento cuando Z es muy alto es completamente cero, por eso el cero que está acá, completamente cero. O sea, básicamente alguien que tiene plata o cisben o estrato o cualquier cosa que a uno se le ocurra, recibe el 0% de esa gente recibe el tratamiento. Cero. En cambio, si lo tiene bajo, el 100% de la gente lo recibe. O al menos califica. ¿Ok? Al menos, el mínimo. Para el tratamiento. Vamos a hablar de esas diferentes cosas. Entonces, pasa de 0 a 100. Vamos a ver que eso es importante. Entonces, la idea es que participan con probabilidad 1, mientras que los otros participan con probabilidad 0. Ese es el caso clásico. Más simple, más sencillo. Podría, por eso hago este otro gráfico adicional, podría ser exactamente al revés. ¿Ok? Podría ser exactamente al revés. Podría ser que simplemente, o que yo, por ejemplo, podría ser que el instrumento de focalización acá sea el saber 11, por ejemplo. Entonces, mientras más alto, más probabilidad de recibir la beca o el subsidio lo tiene. Entonces, podría ser que sea al revés, que sea que la persona necesita obtener un rendimiento muy alto para poder recibir el subsidio. Si no, no lo va a recibir. Simple. Es más, si es una persona que se ha sacado un puntaje bajo, entonces directamente no califica. Simple. Entonces, podría ser para un lado o para el otro. Eso es importante. Entonces, en cambio acá, entonces participan con una probabilidad 1 si tienen un Z alto, o por, un Z alto no, un Z por arriba de Z barra, eso es importante, para Z arriba por Z baja. Si tiene por debajo de Z barra, nadie participa, simple. ¿Ok? La idea es que entonces, volvamos al primer caso, los individuos justo a un lado del umbral son muy parecidos que los otros individuos que están al otro lado del umbral. Es el chiste de toda esta historia. Entonces la idea es que justo ahí los que están muy cerca de su umbral, un grupo participe y el otro no participe. ¿Ok? Entonces la idea es utilizar uno de los grupos como contrafactual del otro. Porque ese es, recordemos, el gran problema de toda esta evaluación de impacto. Cómo construir un contrafactual adecuado a la gente que recibe tratamiento. Entonces hay un grupo de gente que recibe el tratamiento que justo está cerquita, entonces hay otro grupo de gente que está justo cerquita pero no lo recibió. Entonces la idea es calcular ahí cerquita de ese umbral. Entonces, a ver, entonces varios supuestos que hay que ir verificando, porque si no todo esto se demorona como un castillo de naipes. Vamos a suponer que el Z barra es arbitrario. Es arbitrario. O sea, básicamente que nadie está moviendo esa vara según le convenga. Eso es básicamente. Que del lado del policymaker ni del lado de los tratados andan moviendo el umbral. Es el chiste. ¿Ok? Andan moviendo el umbral. La idea obvia, bueno, obvia no, pasa que son cosas importantes. Los regresores, o sea, los controles y el error, especialmente el error, porque los regresores de última son cosas observables. Son cosas observables. Yo típicamente lo que hace la gente para verificar esto, o sea, pueden verificarlo con los regresores, pero no con el error. ¿Por qué? ¿Por qué no lo puedo verificar con el error? Por centésima vez. Es exacto, es un término poblacional. Lo que yo sí veo son los regresores. ¿Okay? Lo que yo sí veo son los regresores. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Lo que hace la gente es comparar los regresores ahí cerquita del umbral, al lado y lado. Eso es lo que hace la gente. Y la idea es que deberían ser muy parecidos ahí cerquita de ese umbral. Si no son parecidos, hay problemas, porque si no son parecidos los regresores, uno pensaría que también en el error no son parecidos. Es el salto de fe que la gente hace. Que si son muy parecidos en los regresores, debe ser muy parecido en el error. Y viceversa. Si no son parecidos en los regresores, es muy probable que no sean parecidos en el error. Entonces, eso es importante. Entonces, la idea es que estoy tratando de calcular el impacto del tratamiento alrededor del punto de corte, alrededor del umbral. Eso es importante. Alrededor del umbral. ¿Ok?
Entonces, por eso se llama que eso es un efecto promedio local del tratamiento. ¿Ok? Eso es lo que estoy calculando. Un efecto promedio local del tratamiento o Local Average Treatment Effect, un LAT. LAT. Entonces, eso es lo primero que la gente tiene que ser muy transparente, digamos, o sea, de lo que estamos haciendo, un efecto ahí, en el umbral, cerca del umbral, cerca del umbral. Y ya, o sea, sí podemos extrapolar que ese efecto se puede llevar a otros grupos poblacionales, es debatible. Lo mismo que hablamos en la clase pasada. A una cosa es de hablar de cosa interna, que es lo que estamos haciendo acá, y otra cosa es hablar de validez externa, de que podamos llevarlo a otros contextos, otros tiempos, otros grupos. O sea, entonces, esto es importante. Entonces, lo que vamos a estar calculando, todo el debate de esto es alrededor, toda la discusión que vamos a tener, no debate, es alrededor de este late, ¿ok? Que se centra en los individuos alrededor del umbral, ¿ok? Vamos a un ejemplo simple, y este es el ejemplo que voy a estar utilizando a lo largo de toda esta presentación, porque es como es un ejemplo genérico, no un ejemplo real, es inventado, inventado. Vamos a suponer, por ejemplo, que la población elegible son los hogares CISBEN 1. La idea es que tienen que tener un CISBEN igual o inferior al umbral Z bar. Y un hogar con un puntaje menor, Z o menos, participa. ¿Ok? La idea es que la probabilidad de participación cambia, este término va a ser importante, que la probabilidad de participación simplemente cambia, ¿cuánto cambia? Eso va a ser un buen punto. Cuando el puntaje de CISBEN pasa a estar por arriba o por debajo de Z bar. Eso es importante. Si eso pasa, y si todo esto es cierto, entonces ahí sí puedo aplicar regresión discontinua. Entonces, la idea es que los determinantes de la variable de resultado, que es lo que a mí me importa, exceptuando la participación en el programa, son similares para los individuos por arriba y por abajo, lo que ya teníamos entre los supuestos. ¿Okay? Vamos a empezar, y creo que hoy tenemos tiempo para nada más, que es el más simple. Entonces, hasta acá yo me doy por satisfecho por cubrir hoy. Lo que se llama regresión discontinua nítida. Es la más fácil. Por eso siempre uno empieza de lo más fácil. También se llama a Sharp Regression Discontinuity. ¿Ok? Sharp Regression Discontinuity. Vamos a ver por qué se llama así. ¿Ok? La punto clave, número uno, es que Z determina completamente la participación en el programa en base al umbral. Que es un supuesto hiper fuerte. Vamos a hablar por qué. Pero es el punto número uno, que Z determina completamente que la gente participe o no participe en el programa. ¿Ok? Entonces, básicamente, la probabilidad de que la persona participe, o sea, de la probabilidad, cómo es DI, que es participar en el programa, cómo depende de Z, es 1, o sea que esto es una variable indicadora, 1 si ZI es debajo del umbral. ¿Ok? Punto. ¿Ok? Entonces, entonces, la probabilidad de participación se dice es discontinua en el umbral. Pasa de 1 a la izquierda a 0. O sea, ese escalón. ¿Ok? Entonces, vamos a ver gráficamente enseguida cómo se va a ver eso. Los individuos, eso es importante, o los administradores del programa no contribuyen a la decisión de participar o no. O sea, básicamente, por eso este es simple, pero tiene un montón de cosas fuertes. O sea, básicamente, la persona que tiene Z muy bajo participa y no tiene derecho a decidir nada. Y la persona que está administrando también el programa ve que la persona y se administra y punto. O sea, no hay elección acá, es como una dictadura brutal, una cosa así. Y lo otro es que básicamente los individuos no pueden tocar su valor de Z. Volvemos al tema del CISBEN, por eso el CISBEN, que toquetean ahí el CISBEN cada tanto para que la gente no pueda hacer eso. A tratar de ajustar su valor de Z. Porque obviamente siempre todo el mundo se va a salir a decir que es pobrecito y que quiere recibir plata, porque a quien no le gusta la plata gratis.
Entonces la idea es que acá no, que la gente, hay alguna cosa, algún método, alguna entidad o algo que es capaz de medir ese valor Z de forma clara, objetiva, y no pueden manipularlo para ser elegible o no ser elegible. ¿Okay? Y cualquier autoselección está dada por características exógenas. Eso es también otra cosa muy fuerte. ¿Ok? Entonces, la idea, bueno, está escrito con límite. A mí no me gusta escribirlo con límite, pero bueno, esto ya está hecho así. La idea es que yo, a medida que yo me acerco, digamos, el límite, digamos, es diferente. O sea que básicamente, a medida que yo me acerco por derecha o por izquierda, Z barra, la probabilidad de ser tratado es discontinua en ese punto. Eso me parece que es razonable. Básicamente que haya un salto en la probabilidad. Eso es lo que está diciendo esto. Que haya un salto en la probabilidad de recibir el tratamiento o no, a medida que yo me acerco a un lado o a otro de la discontinuidad. O sea, esto es básicamente que hay una discontinuidad en la participación en el tratamiento en el punto específico. ¿Ok? Si no la hay, entonces, básicamente, a ver, voy a hacer una cosa. ¿No lo tenía acá? Así. Simple. O sea, lo que me está diciendo acá, bueno, está bien, está escrito así, que es la nítida. Lo voy a dejar así, en vez de dibujarlo. Básicamente que hay este salto. Gigante. ¿Ok? Esto es lo que ya lo hemos visto recién. Pero es el chiste de una nítida, que pasa de 0 a 1. 0 a 1, sin ningún tipo de discusión ni nada. Ahí pasa de 0 a 1. O sea, con 0% de probabilidad la gente participa acá, con 100% de probabilidad la gente participa aquí. Por eso se llama nítido. Es 1 a 0 o 0 a 1, como uno lo quiera ver. Listo. Entonces la idea es que el programa se asigna a los hogares y la participación es obligatoria. O sea, obligo a la gente a tomar el programa. Por eso es ficticio. ¿Okay? Entonces la idea es que entonces el puntaje del sistema determina completamente la participación en el tratamiento. Ni parcialmente, ni la gente elige, ni la gente protesta, acá la gente todo obediente. Entonces ahí se llama una regresión discontinua nítida. ¿Ok? Básicamente lo que yo voy a ver es que tengo un instrumento de focalización, tengo una variable de resultado, y la idea es que, por ejemplo, esta es Y, y básicamente esto es lo que yo voy a observar, y yo voy a ver este salto, y esto es lo que yo voy a observar. ¿Ok? La idea es que de no existir el tratamiento, la idea es que lo que yo observaría para todos los individuos por debajo de Z barra sería esto. Y, por otro lado, si todo el mundo recibiría el tratamiento, esa es la idea, yo vería esto para los que tienen Z muy bajo y esto para los que tienen Z muy alto. O sea, la idea es que ese salto en intercepto es el tratamiento. ¿Okay? El efecto del tratamiento. ¿Okay? Entonces, estas son las expectativas condicionales dado lo que yo estoy observando. Esto es lo que yo veo. Lo sólido es lo que yo veo. Lo punteado es lo que yo no veo. No veo. ¿Okay? Eso es importante. ¿Okay? Entonces, eso, escrito gráficamente, ahora escrito de forma de ecuación, yo sé, siempre es molesto, siempre es un dolor de cabeza, pero hay que escribirlo así. Entonces, básicamente yo voy a escribir esto como el valor esperado de la variable de resultado, dado que la gente recibe el tratamiento, ¿ya? O no lo recibe, ¿eh? Porque es 0 o 1, dado el valor de la variable z, de la variable instrumental. Pero vamos a ver que en este caso se va a simplificar. Porque básicamente, si z está a la izquierda del umbral, yo sé que esto es cierto, esto es así, se escribe así, y el individuo participa, sí o sí. O sea, no es una probabilidad que participe, no, acá participa sí o sí. Y a la derecha, el individuo no participa, sí o sí no participa, le guste o no le guste, no participa. ¿Ok? Entonces, la idea es que la expectativa condicional de Y observada está dada por la línea sólida en la gráfica, lo que acabo de decir. Entonces, básicamente lo que estamos escribiendo es esto. ¿Ok? Esa expectativa es esa línea. O sea, es básicamente la probabilidad de que D sea igual a 0, si dado este Z, dado esto, dado esto, dado esto, y la probabilidad. O sea, el valor esperado de la variable de resultado
por la probabilidad de no participación. Y esta es la esperanza de el variable resultado de mi interés, dado que yo participo, dada la probabilidad que participe. ¿Ok? Suponiendo, obviamente, que no existen discontinuidades, etcétera, etcétera, con las variables de control y toda esta historia. Eso sí es importante. Como siempre, la idea es que los individuos a lado y lado del umbral son muy parecidos, entonces por eso es lo que estoy haciendo lo que estoy haciendo. Entonces, obviamente, lo que hace la gente siempre, esto no va a cambiar, y por eso es muy gráfico este método, por eso me parece un método divertido, ver si Y cambia o no alrededor del umbral. Eso sí es complicado. Entonces, la variable observable tiene que ser continua. O sea, entonces, lo que la gente también ve es si alrededor de ese umbral hay cambios o no hay cambios, digamos, en la Z. También la densidad alrededor de Z, vamos a hablar por qué la gente se pone a ver eso. Entonces, básicamente, las variables observables, en los regresores, lo que uno quiere ver es esto, que sea cual sea la variable X, o se puede ser cualquier cosa. Podría ser incluso un porcentaje, pero la idea es que al lado y lado el porcentaje tiene que dar igual. O sea, se tiene que ver así. Se tiene que ver con una cosa continua. Si uno lo ve así, si uno ve un salto, ve una discontinuidad, ve algo, una cosa rara, hay problemas. Hay problemas. Y ahí ya la cosa empieza a ponerse en tela de juicio. Por eso uno hace ese análisis gráfico. Con datos, ya lo vamos a ver con un ejemplo, digamos, pero con datos se hace. ¿Ok? Y se evalúa estadísticamente. Básicamente se calcula el promedio al lado y lado y uno se fija si esos promedios son estadísticamente diferentes o no. Eso es lo que, en esencia, se hace más cosas, pero entonces el espíritu es ese. Lo otro es la no manipulación. Básicamente que yo hago un histograma o un k-density, si uno quiere, y básicamente se tiene que ver así, se tiene que ver que la cantidad de gente acumulada al lado y lado del umbral, o cerca del umbral, no tiene que ser afuera, afuera es otra historia, que es lo que está acá. Lo que está acá, eso no pasa, no me importa. Pero si yo veo que a un lado del umbral se acumularon muchos más que al otro lado del umbral, hay problemas. Básicamente eso es que alguien manipuló la cosa. Porque si yo sé que yo marginalmente yo subía el puntaje, podía calificar, o el administrador o la gente lo manipula de alguna forma, ¿ok? De forma tal de poder calificar o de no calificar. Puede ser que la gente no quiera participar, por las razones que sean. ¿Mm? Por ejemplo, el ejemplo de recién, servicio militar. Si uno sabe que para el servicio militar hay una running variable, supongamos un ejemplo extremo, supongamos que sea rendimiento escolar. Bueno, si uno sabe que, qué sé yo, que si tiene cierto puntaje va, y si cierto puntaje no va, entonces la gente sí está dispuesta a manipular ese puntaje, con tal de no recibir el tratamiento. ¿Ok? Entonces la idea es que esto es una regresión ya. O sea, básicamente, y esta es la parte más fácil. Básicamente, si esto es todo lo que acabo de decir es cierto, corro la regresión de tratado versus no tratado, digamos, alrededor del umbral, y listo. Eso es todo lo que hay que hacer. Entonces, básicamente se toma la variable de resultado, la binaria esta, y esto es lo que me va a dar alrededor de, obviamente, del umbral. La idea es que esto es continuo en Z, ¿ok? Y las variables son comparables alrededor de Z. Entonces me quedo con los que están cerca del umbral, el grupo de tratamiento, y los que están del otro lado con el grupo de control. O sea, corro esta regresión básicamente cerca del umbral. Cerca habrá que ver en el contexto de la investigación qué significa, pero básicamente es eso, cerca. Y el efecto del programa, el valor promedio de los tratados menos el valor promedio de los controles. Y listo. Entonces, básicamente eso es lo que voy a obtener. El tau poblacional es lo que estoy calculando, básicamente la diferencia a medida que me acerco por izquierda o me acerco por derecha. Esa es la diferencia, porque hay un grupo que está tratado y el otro que no está tratado y listo. Esa es la diferencia. Y listo. Y se calcula alrededor de Z bar. Entonces, la idea es que alrededor, vamos a hablar un poquito de eso, del bandwidth, eso vamos a volver a hablar del vecindario, ventana, bandwidth, eso tiene varios nombres, pero normalmente la gente le dice bandwidth. Yo le digo ventana, porque ventana está ahí. Siempre que se cumplan todo eso que acabamos de hablar de las condiciones de identificación y la continuidad. ¿Okay?
Siempre que se cumplan todo eso, que es todos los gráficos y eso que acabo de explicar. Si todo lo que se cumple y tenemos todos estos elementos, es re fácil la historia. Súper fácil. ¿Ok? Entonces, básicamente lo hago, mide el impacto del tratamiento de un individuo elegido aleatoriamente alrededor de ese Z barra. Volvemos, es un indicador del impacto local del programa. No estamos diciendo ninguna cosa del otro mundo, es súper sencillo. Existe obviamente una tensión entre validez interna, que es que aplica alrededor de Z barra, y validez externa, se aplica a otros valores de Z o a otros lugares. No lo sé. No, esos no lo sabemos. O sea, por ejemplo, el ejemplo de recién, el ejemplo de ser paga. Si se hubiese asignado de otra forma el subsidio de ser paga, si el efecto de eso en otro estudiante hubiera sido diferente, uno no lo puede saber. Eso es complicado. Bueno, llegamos hasta acá. Llegamos hasta acá. Esta es fácil, es súper fácil, me parece. Vamos a ver en la siguiente clase, entonces, el borroso. Discontinua borrosa o fácil. También se llama fácil. Fácil regression discontinuity. Con eso vamos a empezar la clase que viene. Esta es la más fácil. Esta es la más fácil. Uno entendiendo esto, digamos, es fácil y lo que le digo a todo el mundo, mire, esto es básicamente corre una regresión. Esta regresión con la muestra alrededor del umbral. Eso es todo lo que uno está haciendo. Es súper fácil. O sea, claro, vamos a discutir un poco más adelante, bueno, cuál es la ventana, qué es cerca, qué no es cerca, etcétera, etcétera. Ya vamos a hablar de eso, pero es muy fácil. Si todo lo que acabamos de hablar se da, esto es re fácil. Vamos a ver que en realidad la borrosa, que es la más común, es un poquito más complicada. Es un poquito más complicada, pero tampoco es imposible. Vamos a hablar de esa también. ¿Ok? Bueno, pregunta, consulta, duda, hasta aquí, de esto. Pero estamos bien, es que esto en general no es tan complicado. No es tan complicado. ¿Ok? No es tan difícil. No es tan difícil.